ver que en el capítulo 4 del libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17 y versículo 23, vemos nosotros, hermanos, el contexto de parte de Jesús, cómo Jesús empieza a predicar acerca del reino de los cielos, ¿verdad? Así que este sermón que comienza en el capítulo 5 y finaliza en el capítulo 7, hermanos, es un sermón que nos va a poder ilustrar el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús va a hablar acerca del reino de los cielos, nos va a mostrar, ¿verdad?, que Él es el gran maestro de Israel, el esperado por Israel, el Mesías. Y vamos a poder ver también algunos temas, como por ejemplo su autoridad divina, ¿verdad? Y consecuencias eternas. Autoridad divina y consecuencias eternas. En Mateo capítulo 4, hermanos, versículo 17, dice la palabra de Dios que, léalo conmigo, por favor, Mateo 4:17. Desde entonces, ¿ok? Jesús está recorriendo las regiones de Galilea, ¿verdad? Y dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué más empezó a hacer el Señor? ¿Cuál era su predicación, hermanos? Versículo 17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hemos estado hablando un poco acerca de ese reino de los cielos. El versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, ¿ok? Como gran maestro, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y qué, y dolencia en el pueblo. Vemos, hermanos y hermanas, que la actividad de Jesús era dolerse por los pobres, era dolerse por los enfermos, pero había algo más allá de eso y era anunciar el reino. ¿Verdad que lo estuvimos viendo, hermanos? Anunciar el reino de los cielos. Entonces, Mateo capítulo 4, versículo 17, ¿verdad? Versículo 23 nos habla acerca de su anunciamiento. En el versículo 1 de Mateo capítulo 5, hermanos, vamos a ubicarnos allí, Mateo 5:1 en adelante. Nuevamente lo vamos a leer para entrar en contexto, hermanos. Dice Mateo que viendo la multitud, ¿verdad? Viendo la multitud, aquí habla acerca de Jesús, subió al monte y sentándose vinieron a él. ¿Quiénes, hermanos? Los que le seguían, ¿verdad? La multitud, la muchedumbre, vinieron a Jesús y en el versículo 2 dice que y él abriendo su boca les enseñaba diciendo, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estuvimos hablando acerca de esa bienaventuranza. ¿Qué es bienaventuranza, hermanos? ¿Qué significa esta palabra, verdad? Totalmente bendecidos, dichosos. Y hemos hablado acerca de en búsqueda de esa felicidad. ¿Recuerdan, hermanos? El ser humano, nosotros siempre estamos en búsqueda de la felicidad, ¿sí o no? Estamos en búsqueda de la felicidad. Pero claro, lo que está hablando aquí Jesús no es una felicidad de lo que se traduce bienaventurado o bienaventuranza, no es una felicidad como el mundo la brinda, hermanos. ¿Cuál es la felicidad que el mundo brinda? Temporánea, ¿ok? Pasajera, ¿cierto que sí, hermanos? Pasajera, temporal, pero la felicidad, la dicha, el gozo que brinda la palabra de Dios, que brinda el Señor es eterno. Amén. Es eterno. Así que Jesús va a comenzar, o más bien ya comenzamos a ver su sermón, ¿verdad? Y está comenzando, sí, con estas bienaventuranzas, hermanos. Luego lo va a elevar al estándar superado por los escribas y los fariseos. Recuerden que Jesús muchas veces dijo que si vuestra justicia no es superior que la de los escribas y la de los fariseos, pues como seres humanos nosotros no estamos en nada. Porque la justicia que viene del cielo, la justicia emanada por Dios, debe ser una justicia que viene de su palabra. Amén, hermanos. Una justicia que viene de su palabra. Así que Jesús, como maestro de Israel, enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces tenemos la parte introductoria, hermanos. Esta parte introductoria que es donde nosotros estamos, ¿verdad? Esta parte va desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Tenemos el cuerpo del mensaje que se conoce como las bienaventuranzas, que van desde el versículo 3
hasta el versículo 12. Tenemos 8 bienaventuranzas. Ya hemos visto la primera y hemos hablado de que pobres en espíritu es dependencia total del Señor, ¿verdad, hermanos? Nos recordamos, dependencia. Mirábamos la expresión de, por ejemplo, el profeta Isaías, capítulo 6, versículo 4, cuando Isaías habla de su propia justicia como trapo de inmundicia. También lo dice David, ¿verdad? Y también vuelve y lo repite el profeta Isaías en cuanto a ello, en cuanto a la dependencia de Dios. ¿Qué dijo el salmista? Capítulo 52. Cuando el salmista habla acerca de su propia dependencia de Dios, dice que Dios no desprecia un corazón ¿qué? Contrito y humillado, no desprecia el Señor. Entonces Jesús, hermanos, nos está enfocando, ¿verdad? En la justicia que viene del reino de los cielos. ¿Cuántos decimos amén? La justicia que viene del reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Dependencia. Y vimos el ejemplo del rico y Lázaro. ¿Recuerdan, hermanos? La palabra que se utiliza en Lucas, en su capítulo 16, cuando habla acerca de Lázaro, se utiliza mendigo. ¿Verdad que la estuvimos mirando, verdad? Mendigos. Nosotros, como hijos de Dios, debemos ser mendigos espirituales. Amén, iglesia. En dependencia de Cristo Jesús. En dependencia de Él. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque, y aquí viene, hermanos, la recompensa. ¿Cuál es la recompensa de ser pobre en espíritu, hermanos? Versículo 3. De ellos es ¿qué? El reino. La palabra reino, estuvimos nosotros hablando acerca de ese reino, ¿verdad? Del término griego basileia. ¿Qué es reino, hermanos? Gobierno. Pero si hablamos de un reino, tenemos que hablar de ¿quién? De un rey. ¿Quién es el rey entronizado? Jesús. Dios le sentó a su diestra, es lo que dice Hechos capítulo 2, ¿verdad? Versículo del 36 en adelante. Dios le sentó a su diestra, le exaltó. Filipenses capítulo 2 habla de que Dios le exaltó hasta lo sumo. Entonces, si hablamos de un rey, de un reinado, hablamos de un rey. Muy bien. Versículo 4, hermanos. Vamos a ver la segunda bienaventuranza en esta mañana. Y vamos a tratar de poderla abarcar, hermanos. Abarcarla toda. ¿Qué dice el versículo 4, hermanos? Bienaventurados los que lloran. ¿Cuál viene a ser la recompensa? Porque ellos recibirán o serán, ¿verdad? Está hablando de tiempo ¿qué? Está hablando de tiempo futuro. Te hemos observado que cada bienaventuranza, hermanos, se opone a lo que cree el mundo. Por eso yo les dije en esta corta introducción, el mundo busca felicidad. El mundo busca la felicidad en el dinero, el mundo busca la felicidad en los bienes, el mundo busca la felicidad en una persona, pero la verdadera felicidad suprema y la dicha y el gozo viene de Jesús. Amén, amén, iglesia, viene de Jesús. Entonces, cada bienaventuranza se opone a lo que cree el mundo. Vamos a primera carta de Corintios, sin perder Mateo 5:4, hermanos. Vamos a ver qué dice el Espíritu Santo en cuanto a lo que el mundo cree acerca de Dios. Vamos a ir desglosando esta segunda bienaventuranza. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué nos está diciendo el texto, hermano? ¿De qué nos está hablando? Lo insensato de Dios es más ¿qué? Es más sabio que ¿qué, hermanos? Que los hombres. Si una persona se considera inteligente, un hombre o una mujer, y se considera que tiene mucha sabiduría, pues para Dios eso no es nada, hermanos. ¿Verdad que no? Para Dios eso no es nada. Porque ¿de dónde viene la sabiduría y el conocimiento? Viene de Dios. Viene de Él mismo. Por eso la Biblia nos dice acá en 1 Corintios 1:25 que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces parece, hermanos, como contradictorio la segunda bienaventuranza de Jesús. Al parecer, cuando la leemos, ¿verdad? De una manera muy rápida, vamos a pensar que esto está contradictorio. ¿Cómo así que bienaventurados los que lloran? O sea, ¿cómo así que felices
que es la traducción de bienaventuranza. ¿Cómo así que dichosos los que lloran? Entonces, ¿de qué nos está hablando Jesús en esta lección? Bueno, la recompensa es ellos los que lloran. Y vamos a ver en esta mañana, hermanos, quiénes son los bienaventurados, quiénes son los que Dios va a recompensar, ¿verdad? Como un lloro justo, como un lloro justo. Nosotros tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que recibe una recompensa de actuar mal. Vamos a pensar en una persona que roba, vamos a pensar en una persona que ha cometido un crimen y recibe su recompensa, ¿verdad? De parte de la justicia humana. ¿Qué va a hacer esa persona cuando el juez se pare y dicte sentencia? Muchos empiezan a llorar, ¿verdad? ¿Será que ellos van a recibir la recompensa y la consolación de la que Jesús está hablando acá, hermanos? Creo que no, creo que no. Entonces, vamos a ver por qué son dichosos los que lloran y quiénes son los que lloran en Cristo Jesús. Amén, iglesia. ¿Quiénes son los que lloran en Cristo Jesús? Entonces, bienaventurados los que lloran. Vamos a comenzar esta lección, hermanos, hablando un poco acerca de lo negativo. Porque el sermón de la montaña tiene muchos enfoques positivos de Jesús, pero también muchos enfoques negativos en cuanto a lo que como hijos de Dios no debemos de practicar. Entonces, a menudo la Biblia resalta, hermanos, que Dios desea que su pueblo sea feliz. ¿Sí o no, iglesia? Sí. Proverbios capítulo 17, por ejemplo. Versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio. Filipenses 4:4 dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Regocijados en el Señor siempre. La tristeza del mundo produce muerte. Vamos a 2 Corintios, hermanos, por favor. Segunda carta a Corintios, en su capítulo 7, hermanos. Capítulo 7. Déjenme mostrarles en esta mañana quiénes son los que no van a recibir la recompensa de Jesús. ¿Ok? Así que vamos a desglosar esto. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice la Biblia, hermanos, en el apóstol Pablo dice, porque la tristeza, ya nos está hablando aquí de llorar, tristeza, dolor, luto, lamento, porque la tristeza que es según Dios, ¿produce qué? Arrepentimiento para salvación. Ahí está el propósito, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Produce muerte. El mundo se lamenta. La gente que causa mal allá afuera se lamenta, lloran, pero ellos no van a recibir la consolación de la que habla el sermón de la montaña. Ellos no van a ser consolados. Y vamos a ver en la segunda parte de esta clase quiénes de los que lloran, justamente, quiénes entran dentro de esa categoría para que ellos puedan recibir, ¿verdad?, esa recompensa. Consideremos el borracho, para poner un ejemplo. Consideremos el borracho que llora su dolor de cabeza al día siguiente. Considerémoslo a él, ¿verdad? Considerémoslo a él, pierde su familia probablemente o está a punto de perderla, pierde su trabajo, sin embargo no hace cambios, no ajusta su vida de acuerdo a lo que la palabra del Señor desea. ¿Será que ese que llora porque ha perdido estas cosas recibirá la consolación de Jesús? No la va a recibir, no la va a recibir, perdón. No la va a recibir. Pensemos en Judas. Mateo capítulo 27. Vamos rápidamente, hermanos. Mateo capítulo 27. Hubieron muchos que lloraron, se lamentaron, haciendo cosas que no son correctas. Mateo capítulo 27, versículo 3, hermanos. Dice Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado. ¿A quién entregó Judas, hermanos? A Jesús. ¿Por qué le entregó Judas, hermanos? Por interés, ¿verdad? Por interés. Entonces Judas, el que le había entregado, dice, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero ¿qué pasó con Judas? No se arrepintió. Entonces la tristeza que produce el actuar mal no produce un arrepentimiento para salvación, que eso fue lo que acabamos nosotros de leer. Jesús habló acerca de él en Mateo 26:24 y dice, bueno le fuera a este hombre no haber nacido.
¿Cuál fue el resultado de Judas, hermanos? Suicidio, ¿verdad? Se suicida. No recibió la consolación. No está recibiendo la consolación que está recibiendo, por ejemplo, Lázaro en el seno de Abraham. Moisés, Abraham, los que han muerto en Jesús en tiempos pasados y en tiempos presentes. Otro grupo de dolientes, otro grupo de que se lamenta, otro grupo que llora, que no van a ser consolados, son todos aquellos y aquellas que no están dispuestos a aceptar el evangelio de Jesús. ¿Ok? Va a haber un lloro y un crujir de dientes, es lo que dice la Biblia, hermanos, cuando venga el día final. El viernes en la noche hablábamos un poco de la segunda venida de Cristo, ¿verdad, hermanos? Y vamos a ver que en ese día final, el gran día, el día de la resurrección de nuestros cuerpos mortales, ¿verdad? Vamos a ver a Cristo descender de la misma manera que Él ascendió, como le dijo esos dos varones a los apóstoles. De la misma manera que lo han visto ascender, de esa misma volverá y no tocará la tierra para ser juzgados todos nosotros. Tenemos un ejemplo de esto, hermanos, de los dolientes que no van a ser consolados. Hay muchos que lloran en el mundo occidental en Jerusalén. ¿Recuerdan el Muro de los Lamentos, hermanos? Muchos van al Muro de los Lamentos, es un lugar histórico, ¿verdad? Es patrimonio, por así decirlo, de Israel. Y yo soy uno de los que me encantaría viajar a Israel, hermanos, para ir a mirar toda la historia, a ver de esos eventos, dónde estuvieron los apóstoles, dónde estuvo Juan allá en la isla de Patmos, dónde anduvo Jesús. Pero lastimosamente muchos utilizan este tema, hermanos. Muchos judíos lloran por la gloria perdida de Israel. Muchos, el día de hoy, siguen esperando al Mesías. Para ellos el Mesías no ha llegado. Para nosotros lo que la Biblia dice es que el Mesías ya vino. Amén, iglesia. Ya vino y va a volver por segunda vez por su iglesia. Muchos lloran, muchos se lamentan, muchos quieren que Israel vuelva a tener aquella gloria que tuvo en la época de la monarquía, de los reyes, de David, de Salomón. Pero nuestra clase anterior vimos que los bienaventurados en espíritus, ellos van a recibir el reino, y ese reino fue establecido, ¿o no, hermanos? Ya fue establecido. Ese reino de Dios ya fue establecido. Esa fue la predicación del Bautista. Esa fue la predicación de Jesús. Esa fue la oración de Jesús. Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. A nosotros no podemos decir, Señor, venga a nosotros tu reino, sino más bien, Señor, que tu reino sea compartido allá afuera. Amén, iglesia, que tu reino sea compartido allá afuera. Algunos de los dolientes tenemos al apóstol Pablo, hermano. ¿Recuerdan ustedes que en Hechos capítulo 22, versículo 16, si usted lo quiere anotar, dice Pablo, hablando acerca de su propia conversión, él lloró, ¿ok? Pablo, cuando estuvo allá cerca de Damasco y estuvo por 3 días sin ver, sin poder ver, Pablo estuvo llorando por su propia condición, pero ese lloro y ese lamento lo condujo al arrepentimiento, hermanos. Y esto es un punto que nosotros no podemos perder de vista de la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 4. Dichosos los que lloran. Van a recibir una recompensa los que lloran, pero los que lloran en el reino de Dios. Los que lloran bajo la iglesia del Señor. Los que lloran aún por dificultades, aún por injusticias, aún porque la vida les golpea, aún por diferentes situaciones, pero están bajo el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Estamos bajo el reino de Dios. Ese reino se nos vino a anunciar. Jesús predicó de ese reino. Ese reino es establecido en el día del Pentecostés. Su anunciamiento, Daniel 2:44, en los días de los reyes vendrá un reino que jamás será destruido. Y es la iglesia, hermanos. ¿Cuántos decimos amén? Es el cuerpo de Cristo, al cual todos nosotros, ¿verdad? A través de la obediencia, la fe y a través del bautismo podemos hacer parte. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son, Jesús, le diríamos al Señor, quiénes son dichosos o bienaventurados los que lloran? Bueno, vamos a la segunda parte, hermanos, en esta clase. Vamos a ver lo positivo. ¿Quiénes son los dolientes que serán consolados? El texto en sí, el versículo 4, si usted lo lee, no lo dice. No lo dice, está implícito en el contexto. Así que tenemos que buscar quiénes son los bienaventurados en cuanto al lloro.
en cuanto al lloro. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria al Señor por esta palabra. Bienaventurados los que lloran. El lamento de Mateo capítulo 5, versículo 4, hermanos, parece ser contradictorio. Porque vuelvo y les digo, hermano, uno lo puede leer y uno va a decir, ¿cómo así que bienaventurados los que lloran? Si Dios nos habla a nosotros que debemos de estar gozosos en el Espíritu, ¿cómo así si yo tengo que estar feliz en el Señor? Bueno, el lloro que nos muestra acá, hermanos, es la consecuencia del eslabón, anterior. Algunos estudiosos han dicho, hermanos, que cada bienaventuranza es como una escalera y que la primera escalera que ya fue puesta en este sermón es la del versículo 3. Cuando uno es pobre en espíritu, uno reconoce la dependencia del Señor, ¿sí o no, iglesia? Uno reconoce esa conexión con el Creador. Uno no se puede autodenominar que ya todo lo sabemos, que ya todo lo tenemos, que ya tengo yo el conocimiento pleno, cuando nosotros jamás dejamos de aprender, ¿verdad, hermanos? Jamás vamos a dejar de aprender. Todo el tiempo, como cristianos, aún los niños nos enseñan a nosotros muchas cosas. Un anciano, una mujer, un hombre, un niño, aún los propios animales, ¿han visto, hermanos? Aún los propios animales nos dan una enseñanza a nosotros. Cada eslabón de las 8 bienaventuranzas que tenemos es el resultado, hermanos, de poder ir escalonando el sermón de Jesús. Bienaventurados los que lloran, los que reconocen su pobreza espiritual, es lo que está diciendo Jesús. Entonces, la primera bienaventuranza me da las bases para ir al segundo escalón y subir y llorar, pero por mi condición de pecador, hermanos. Todos nosotros somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. En Romanos capítulo 3, vaya conmigo, Romanos capítulo 3, versículo 23, hermanos. Este es un pasaje que demuestra que toda la raza humana, incluidos todos nosotros, en todo tiempo, hemos pecado contra Dios. ¿Y qué quiere el Señor? Que volvamos a Él. Amén, iglesia. Que volvamos a Él en arrepentimiento y fe. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? ¿Qué dice este pasaje? ¿Sí? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está. Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos. Aquí el pasaje está hablando de toda la era de la humanidad. Desde Adán, hermanos, hasta la segunda venida de Cristo. No sabemos el día, ni la hora, ni la fecha. Todos hemos ¿qué? Todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. No hay justo ni aun uno. El propio Lot, hermano, ¿recuerdan la historia de Lot? ¿Quién fue Lot, hermanos? ¿El sobrino de quién? De Abraham. Y una historia, hay una historia muy interesante entre esta familia, entre Abraham y Lot. Y Abraham fue tan rico y Lot también, que Abraham le tuvo que decir a su sobrino, mira, hijo, elige tú la parte donde vas a ir, porque tus pastores y mis pastores y nuestro ganado y esto, ya no sabemos de qué, ¿verdad? ¿Cuál es cuál? Así que Abraham le da la oportunidad que Lot escoja, y Lot escogió la parte más llana de Egipto. Y Lot no sabía que toda esa zona cerca de Sodoma y a Gomorra le iba a traer grandes problemas durante su vida. Qué sabiduría la de Abraham, ¿verdad? Que le diga a su sobrino, elija usted primero, elija usted primero. Y vemos entonces que el justo Lot, hermanos, dice allá segunda de Pedro capítulo 2, versículo 7, estuvo abrumado, estuvo doliente por la nefanda conducta de los malvados. En Sodoma, hermanos, dice la Biblia, que afligía cada día su alma justa. Aunque era sobrino de Abraham, no era como Abraham. Porque Abraham fue llamado amigo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Pero su conducta era positiva. Y dice ahí, hermanos, que afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué tuvo que hacerlo, hermanos? Irse de ahí. Eso lo condujo, esa dependencia espiritual de ser pobre en espíritu, le condujo a llorar inclusive, a afligir su alma. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos hemos afligido, hermanos? ¿Qué es afligirse, hermanos? ¿Cómo se siente el espíritu, sobre todo? Y claro, viene esto a hacer un efecto rebote aún en el cuerpo nuestro, ¿verdad? ¿Cómo se siente una persona afligida de espíritu?
quebrantado. Gracias, hermano. Triste, aburrido, ¿verdad? Pero claro que eso nos debe de conducir ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso debe de conducirme a mí al arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento en mi conciencia, si no tengo esa capacidad de pedir perdón, de arrepentirme, de ir al Señor, entonces yo tengo que evaluar mi vida ante el Señor. Jesús, hermanos, cuando vio la ciudad de Jerusalén, en Lucas capítulo 13, vamos rápidamente, hermanos, a Lucas. En Lucas capítulo 13, ustedes saben, hermanos, que Jesús lloró en varias ocasiones. En varias ocasiones nuestro Señor Jesús era de carne y hueso como nosotros. Amén, iglesia, era de carne y hueso. Nació de una mujer llamada María. Fue concebido por el Espíritu Santo. José, que se escandalizó en él, ¿verdad? Porque estaban bajo la ley de Moisés. ¿Y cómo es posible si yo no he estado con esta mujer? ¿Cómo es posible que salga embarazada? Ya José quería irse, ¿verdad? Corriendo, porque sabía que si la exponía ante los sacerdotes, debían de apedrearla. Eso decía la ley. Pero Jesús, en Lucas capítulo 13, versículo 34 dice: Jerusalén, Jerusalén, léalo conmigo, que matas ¿a quiénes? A los profetas. Qué paradoja, hermanos, de pasaje. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisistes? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús se afligió. ¿Sí o no, hermanos? Es lo que dice la Biblia. Jesús se afligió. Jesús lloró sobre Jerusalén. Jesús lloró cuando le llegaron allá a decir: Lázaro murió. Lázaro duerme, dijo, como dijimos el viernes. Lázaro duerme. Pero Jesús sabía que Lázaro había muerto. Jesús sabía que Lázaro había muerto. Hermanos, ellos recibirán consolación. ¿Quiere usted ser consolado por Dios? ¿Queremos nosotros recibir la consolación de parte de Dios? Lázaro está siendo consolado en el seno de Abraham. Los que mueren en Jesús, los que mueren en su reino y en su iglesia, están siendo consolados en el paraíso, hermanos. Yo quiero ser consolado por Abraham, usted también. Todos debemos de desear la verdadera felicidad por los que lloran en el reino de nuestro Señor Jesús. Suena extraño, hermanos. Yo estudiando esta lección, ¿verdad? Suena extraño cuando lo oímos por primera vez, pero es la fórmula. Es la fórmula de lo que Jesús nos está mostrando en el versículo 4. Su recompensa, llorar por mi condición, llorar por mi vida, llorar. Pero ese llorar debe de conducirme a cambiar mi vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cambiar mi vida. No llorar y llorar y llorar y sigo siendo el mismo. Llorar y llorar y llorar y sigo haciendo las mismas cosas que Dios no quiere que yo haga. ¿Será que yo voy a recibir consolación aún que esté en el reino? No voy a recibir consolación. David lloró por su pecado y lloró amargamente. El profeta llorón, Jeremías, lloró por el pueblo de Judá y por Israel muchas veces, y escribe el libro de Lamentaciones: llore y que llore estaba el profeta. Y no por su propia conducta, porque era un hombre justo, sino por Israel. Cómo lloraba a ver cómo eran de idólatras, cómo adoraban otros dioses. Hermanos, hermanas, la tristeza que es según en Dios, 2 Corintios 7:10, produce arrepentimiento para que seamos salvos del pecado. Amén, hermanos, salvos del pecado. Últimamente escuchamos muchos sermones. Usted puede prender el canal de enlace, usted puede ir a la internet, a YouTube, y usted va a encontrar muchos sermones maravillosos, hablando de las promesas y las bendiciones que Dios nos da. Y gloria al Señor, pero ¿qué de nuestro propio pecado? Cuando nosotros predicamos acerca del pecado, debe conducirme a arrepentimiento, hermanos. Si no, somos un pueblo muerto, hermanos. Si como personas, esto no me produce a mí ir a los pies de Cristo como hizo el pródigo. ¿Saben qué hizo el pródigo? El pródigo reconoció, hermanos. Dice que volvió en sí. ¿Qué es volver en sí?
caramba, la estoy regando feo. Ni siquiera eso, hermanos, mucha gente, ni siquiera eso tiene en su propia conciencia que Dios le ha dado. Piensan que están bien con el Señor, pero como le dijo Dios a la iglesia en la Odisea, estaban muertos, separados de Dios. Recuerde que el lamento espiritual requiere un sentido apropiado de los valores. Si nuestras prioridades son correctas, pues no vamos a ser tan desdichados. Vamos a ser felices, amén, iglesia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dios es un Dios de consuelo. Segunda de Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas ¿qué? Nuestras tribulaciones. Cuando tú sufres por causa del Señor, cuando tú lloras por causa del Señor, vas a recibir la recompensa. ¿Vas a ser qué? Consolado. Señor Jesús, qué grandes enseñanzas nos estás dejando en el sermón de la montaña. Viendo la multitud, sube al monte. Y vimos nosotros la diferencia, ¿verdad? Moisés recibiendo la ley, Jesús dando la ley espiritual, Jesús hablando del nuevo pacto. Moisés recibió en el Sinaí las 2 tablas de la ley. Jesús subió a dar normas espirituales para que los judíos y los fariseos pudiesen superar su propia justicia. Hacían las cosas para que les vieran, predicaban para que les vieran, pero Jesús dice, esa justicia no es la que le agrada al Señor. Amén, hermanos. La justicia que le agrada al Señor es un corazón dispuesto en dependencia a Él, es un corazón pobre en espíritu que reconoce, pero es un corazón que le lleva a llorar en Jesucristo para que produzca arrepentimiento. Amén, iglesia, para que produzca arrepentimiento. Isaías, hermanos, en capítulo 61, Isaías capítulo 61, el profeta mayor, hermanos, mayor por su contenido de capítulo, ¿verdad? Tenemos 5 profetas mayores, uno de ellos es Isaías. En su capítulo 61, versículo del 1 al 3, dice, me ungió Jehová, hablando acerca del que iba a venir del Mesías. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. Mire lo que dice, hermano, a vendar a los quebrantados de corazón, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Es la recompensa. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús, hermanos? A sanar toda dolencia de nosotros. Amén. A sanar la dolencia del pecado. ¿A qué vino Jesús? A vendar al quebrantado de corazón. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Quebrantamiento es lo que quiere el Señor. Sacrificios y holocaustos ya no te agradaron, Señor, dice allá Malaquías. Ya eso viene a ser abominación. Traer un animalito, una palomita sin un ojo, traer un animalito sin una pierna. Y dijo el Señor, me están robando, dice Jehová, porque me están trayendo cosas, ¿qué? Cosas inmundas, impuras. ¿Qué es lo que Dios quiere? Un corazón quebrantado y afligido, un corazón contrito y humillado, no desprecia al Señor, hermanos. Amén. Ese corazón debemos de tenerlo siempre, que se deje, ¿qué? Que se deje trabajar. Como el alfarero, bien vimos en la clase del viernes, ¿verdad? Como ese alfarero está con esa jarra de barro, vuelvo y la quebranto y vuelvo y la hago a mi mano, hasta que por fin el alfarero va a decir, esta es la vasija que yo quería. Pero ¿duele o no duele, hermano? Duele. Durante mucho tiempo nosotros como hijos de Dios, en esta carrera que tenemos por delante, el Señor nos quebranta el corazón y el espíritu llora dentro de sí. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que lloran en el reino, los que lloran dentro de la iglesia, porque ellos van a recibir, ¿qué, hermanos? Consuelo. Consuelo. ¿Quiere usted recibir consuelo del Señor? Amén. ¿Alguien está pasando momentos difíciles, hermanos, en esta mañana? Todos, ¿verdad? Unos más que otros. Unos más que otros. ¿Cómo le están pasando nuestros hermanos latinos en este país, hermanos? Ahorita. ¿Cómo la estamos pasando? Triste, ¿verdad? Persecución, migración.
Algunos hermanos me estaban diciendo anoche, por allá en una iglesia cerca de Miami, se los llevaron. ¿Cómo se sienten los hijos, los que tienen hijos? ¿Cómo se sienten las esposas? ¿Cómo se sienten las familias? Tristes, ¿verdad? Pero ¿sabe qué dice el Señor? Que ellos van a recibir consuelo, hermanos. Amén. A pesar de las circunstancias de la vida, ellos y nosotros vamos a recibir un gran consuelo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, si andamos en luz, es lo que quiere el Señor, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia, su Hijo, ¿de todo qué? De todo pecado. Eso es consolación, recibir consuelo de parte de Cristo. El lamento de Mateo capítulo 5, hermanos, es un lamento general, por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias. Pero la mayor o el mayor énfasis de Jesús está en el lamento sobre el pecado de nosotros mismos, que me guía al arrepentimiento, y eso me va a conducir a la salvación. Si eso no me conduce a arrepentimiento y a salvación, pues yo estoy triste, estoy llorando, ¿verdad? Estoy apartado del Señor. Mis amados hermanos, el consuelo que vamos a recibir es un consuelo futuro. Amén. Es un consuelo futuro. Hay una nueva ciudad. Se le llama la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Calles de oro, mar de cristal, nombre nuevo. No va a haber día, no va a haber noche, no va a haber hambre, no va a haber tristeza. Vamos a estar allá arriba, hermanos, en la gloria futura, cuando el reino de Dios sea consumado, hermanos, sea entregado. Eso es lo que estamos esperando. Que Cristo venga por su iglesia, que los muertos resuciten, luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos y luego nosotros recibiremos nuestra recompensa de parte de Cristo Jesús y luego Cristo le entregará a su Padre, a nuestro Padre, el reino y luego se consumarán todas las cosas. Amén, iglesia. Y luego se consumarán todas las cosas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Que Dios nos bendiga en esta mañana, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que tengamos presente siempre. Si alguno de ustedes ha llorado, Dios le va a consolar. Porque hay una esperanza, hermanos. Dios te va a consolar. Vamos a ponernos en pie, iglesia, y vamos a saludarnos los unos a los otros. Y luego comenzaremos el servicio en esta mañana. Que Dios les bendiga, iglesia.